continuar con nosotros, desde ya vamos a leer algunos de los comentarios que nos llegan a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Por ejemplo, el Galán Guillén, siempre de primero todos los días, nos dice: toda la economía de este país está por el piso y esta inflación muy elevada ya es muy inaguantable. Comercio informal. Otra persona por acá nos dice: Freddy Parada, la economía informal es un empleo no registrado bajo las leyes de la República, por eso especulan con los precios. Cierra con este comentario por ahora. Johnny José Marín nos dice: la economía informal existirá hasta tanto el empleo formal no satisfaga las necesidades del venezolano. Es parte de los comentarios que nos llegan a esta hora. Más adelante vamos a continuar compartiendo muchos más con ustedes. Decíamos entonces cómo se ha venido comportando la cifra de personas que se adentran en el mundo del comercio informal, de la economía informal en nuestro país durante las últimas décadas. Ingerson. Mira, Natalie, como te venía diciendo, lo que hay que establecer es o verificar cuáles son las características de la informalidad y la formalidad. El hecho de que tú inscribas o registres una empresa, ¿verdad? Pero tú no pagues impuestos, tú no te incluyas o no te incluyan dentro del sistema de seguridad social, ya eso se cataloga como informalidad. Pero tu empresa seguramente va a generar un ingreso, va a tener ventas, pero no está en el marco jurídico que establece el Estado. Y eso ha pasado mucho, ha venido pasando mucho. A pesar de que la gente cree que la informalidad es algo muy negativo, ¿no? La gente sigue, el empresario propio o aquellos profesionales que trabajan por su cuenta, que perciben ingresos, ¿verdad? Son informales porque no cumplen con las características establecidas, no solo por las leyes del Estado, sino la misma Organización Internacional del Trabajo. Lo que debería o lo que el Estado debe estar impulsando es que todas estas personas, en todos los ramos, traten de formalizar su actividad económica. ¿Ha sido este entonces, en efecto, un medio económico de subsistencia? Bueno, es que en realidad el crecimiento y la existencia de la economía informal tiene que ver con la poca capacidad empleadora del aparato económico venezolano. Entonces nosotros, que somos un país petrolero, donde el gobierno, que es el dueño de la industria petrolera, recibe una renta muy alta, en este momento creo que es el 95% del ingreso que recibe, entonces no ha sido una cuestión de énfasis, cómo generar, cómo promover la existencia de empleo y de empleo de calidad. Para promover la existencia de empleo hay que promover la existencia de empresas, porque los que generan realmente empresas con capacidad de generar empleos de calidad son las empresas y las empresas privadas. Entonces, en Venezuela, ¿qué ocurre hoy? Que tienes un crecimiento del empleo, pero del empleo público, que se ha triplicado en estos 15 años. Pero entonces ese es un empleo público generalmente no productivo, que más bien es un costo para el país, donde tú tienes una gente que reciben 15 últimos, pero ¿cuál es la contraparte? ¿Qué es lo que ellos pueden aportar por las condiciones de ese empleo? Entonces, la existencia del empleo informal está relacionada con la gran debilidad del aparato productivo interno, donde nosotros deberíamos avanzar a una economía más abierta, donde florezcan miles de empresas capaces de generar muchísimo empleo. Cuando yo voy a cualquier comunidad en Venezuela y le pregunto a la gente qué desearían ellos, las madres, bueno, señora, que hubiesen empresas nuevas, que vinieran para acá, que se instalaran, que abrieran empleo, que mi hijo pueda estudiar y después trabajar en esas empresas. Eso es lo que la gente aspira. Pero la orientación de estos últimos 15 años ha sido aún más negativa de lo que ha sido casi siempre. Entonces, en Venezuela se ha destruido alrededor del 40% del aparato industrial. Es decir, hoy tenemos menos empresas que nunca. Entonces, tenemos menos empleos de calidad, menos gente con salario y con protección de las leyes laborales. Esa es la realidad amarga y triste del día de hoy. ¿Crees tú que esto es así, Ingerson? ¿Esta, digamos, inseguridad jurídica ha producido o ha repercutido en una merma en la oferta de empleo en Venezuela? No, en realidad el problema es más complejo, ¿no? Yo estaba conversando con Isabel, pero yo acabo de trabajar en mi tesis de posgrado sobre el sector industrial en Venezuela, ¿no? Okay. Y en realidad Venezuela, después de los años 50, nunca ha tenido un aparato productivo robusto. Y es porque no hemos tenido, primero no ha habido empresarios nacionalistas como Brasil o Argentina que se han preocupado en invertir en su propio país. Y segundo, porque a pesar de que la gente lo ve como algo muy abstracto, nosotros por ser un país petrolero,
un país rentista, la mayoría de las empresas que han venido a invertir en el país siempre vienen con el objetivo de extraer la renta, ¿no? ¿Crees tú que han estado las condiciones dadas para la inversión del capital privado en Venezuela durante los últimos años? La inversión extranjera, sobre todo la inversión extranjera directa, en cualquier país tiene que apegarse a las normas que establece el Estado. Entonces, bueno, tú puedes invertir, pero tú tienes que cumplir con ciertas normas. Venezuela es un país que siempre ha tenido condiciones para la inversión, porque los empresarios o las grandes transnacionales, ¿verdad?, tienen ganancias exorbitantes, y eso está ahí, está en las cifras, pues. Yo tengo una anécdota. Hay una cadena de farmacia muy conocida en Venezuela que trató de ingresar a Colombia, ¿verdad?, y no le ha ido muy bien como la en Venezuela. De sus propios dueños han dicho que, bueno, que Venezuela es un país donde se obtienen muy buenas ganancias, pues. Lo único que hay que respetar el marco jurídico establecido. ¿Qué impacto han tenido los controles, Isabel, en todo esto? Bueno, ha caído el 55% de las inversiones extranjeras en Venezuela. Y los controles lo que han hecho es disminuir y que la gente baje la Santa María. Porque tú tienes controles de todo tipo. Y la vigilancia laboral, que es terrible, porque es una vigilancia laboral que al final no protege al trabajador. Porque yo he visto, por ejemplo, casos en empresas agrícolas, donde las leyes obligan que el trabajador tiene que tener unas botas de cuero que le lleguen hasta el muslo, y entonces los trabajadores no pueden, y si no la empresa no lo hace, la cierran. Entonces no hay una adaptación de las leyes laborales a las realidades nuestras, porque las leyes laborales tienen que tener un carácter pedagógico. Es enseñar a los empresarios cómo defender, proteger a sus trabajadores. No son leyes represivas. O sea, leyes que lo que están es a la casa de alguien que cometa un error en una hoja de cuentas para cerrar la empresa. Debería ser lo contrario en Venezuela. Lo que nosotros necesitamos es que se abran empresas, que existan muchísimas, miles de empresas. Pensemos en Katia. Si en Katia surgen 100 nuevas empresas, ¿quiénes van a ser los primeros beneficiarios? Los primeros beneficiarios, la gente de Katia, que va a tener un sitio donde buscar trabajo. Pero si solamente nos enfocamos a decir que esta gente son unos especuladores, unos explotadores, que son los enemigos del pueblo, ¿pero quién genera empleo? ¿Quién genera empleo estable y de calidad? La empresa privada. Entonces el problema de la propiedad se constituye en el tema fundamental. Si tú no tienes seguridad jurídica sobre tu propiedad y te pueden expropiar en cualquier momento, si tú no puedes repatriar tus ganancias que te ganaste cuando trajiste capitales para acá, nadie viene a invertir en Venezuela, y esa es la realidad amarga que hay.